You built the world. You built the fantasy, not on the page, but in real life. You can't blur the lines and then expect me to see a boundary when I suddenly cross it. You're my student, and I'm your teacher. That's all. Para entrar a la Universidad de Yale, Cairo tiene que escribir un ensayo sobre su mayor logro hasta la fecha, pero al no encontrar un tema en específico, decide seducir a su profesor de literatura. ¿Logrará que el profesor caiga en las redes de su seducción? Miller's Girl es una película de 2024 dirigida por Shade Halley Bartlett y protagonizada por Jenna Ortega y Martin Freeman. El film tiene como tema central cómo una estudiante y su profesor entablan una relación después de una tarea de escritura creativa. Todo inicia cuando Cairo, una joven hija única de abogados exitosos, decide tomar la clase de escritura creativa del profesor Jonathan Miller. Miller queda, hasta cierto punto, impresionado con Cairo, ya que posee un amplio conocimiento de la literatura, además de conocer el libro del propio profesor. Oh, what do we have here? Well. Apostrophes and ampersands. 6 abysmally romantic short stories by Jonathan Albert Miller. She has my book? Mm-hmm. It appears so. It also appears she's the only one who checked it out. Yeah, don't you have a class to teach? Por otro lado, Miller es un escritor que no ha vuelto a escribir desde que se casó, por lo que se dedica a impartir clases. Su esposa, Beatrice, es una escritora exitosa quien se siente algo indiferente por la falta de ambición de su esposo. You haven't put pen to page since your stories got panned. You're not a writer. You chose to be a teacher. Why would I see you as anything else? Because you married a writer. I did. Didn't I? Cairo necesita escribir un ensayo para entrar a la universidad, cuyo tema central es su mayor logro hasta la fecha. Su amiga, Winnie, le sugiere que seduzca a su profesor para experimentar la emoción del acto. Cairo y el profesor Miller comienzan a pasar más tiempo juntos fuera de horario escolar, con el fin de compartir intereses acerca de novelas, poemas y diversos géneros literarios. You do see me. And I see you. Miller le asigna una tarea. Debe escribir un cuento de su escritor favorito. Cairo decide inspirarse en Henry Miller, un escritor de novelas eróticas. Cairo, decidida a seguir el juego de la seducción, escribe un cuento erótico sobre una relación sexual entre un maestro y su estudiante. Un cuento que traerá problemas y discusiones y que puede terminar con la vida profesional del profesor. ¿Será posible que el profesor Miller logre caer en las manos de su estudiante? This is pornography. Yes. So put it in your diary, not on my fucking desk. Write a new story with a new author. I'm not gonna indulge this. Are you talking about the story or us? Both. Miller's Girl es una película maravillosamente interpretada y visualmente atractiva, un fascinante thriller erótico que merece la pena ver. Una historia que describe la rapidez con la que una amistad aparentemente inofensiva entre un profesor y una estudiante puede salirse de control y convertirse en algo mucho más grave. Vemos a un profesor resentido por su carrera fallida como novelista, viviendo una vida no deseada junto a su esposa, que parece haber logrado más que él profesionalmente.
Un profesor que parece haber encontrado una joya sin pulir de la literatura cuando conoce a Cairo, solo que la inocente relación profesor-alumno se convierte en algo mucho más inapropiado para un entorno escolar. Por otro lado, tenemos a una joven rica, aburrida con su gran mansión vacía, que decide jugar con la vida profesional y privada de su profesor y que llega a un punto de no darse por vencida hasta ver derrotado a su maestro. Jonathan, are you in love with her? Una película donde no solo la historia principal logra ser atrapante e interesante, sino también la historia secundaria del profesor de gimnasia y la otra alumna, que puede llegar a pasar desapercibida para el espectador. Una historia que puede ser más fuerte y obscura, y que se contrapone con la historia principal del romance real entre los protagonistas. Do you think he likes me? Well, do you want to be liked or do you want to be fucked? I want both. Un film que puede retratar las situaciones actuales que se han visto sobre las relaciones alumno-profesor, donde en vida real suelen ser más extrañas y peligrosas. Tal vez puede llegar a tener una trama extremadamente predecible, con diálogos eróticos que pueden sentirse incómodos, no por el hecho de lo erótico, sino por sonar un poco extraño e irrelevante. Con una puntuación de 2 estrellas y media, Miller's Girl es un film provocador, excitante, con una fotografía y banda sonora sobresaliente. Una película que puede mantenerte atento para lograr ver el desenlace de esta rara historia de un amor prohibido que se transforma en un cuento de obsesión y venganza. This isn't a fucking game, Cairo. You're right. This is, to date, my greatest achievement.